Ahora es el turno de la doctora Violeta Ríos Escalante. Ella es licenciada en nutrición por parte de la Universidad del Valle de Atemajac, maestra en gerontología por la Universidad de Guadalajara y doctora en ciencias médicas por la Universidad de Colima. Es autora de diversas investigaciones en el ámbito de la salud musculoesquelética y desempeño físico, cuyas contribuciones han fortalecido el conocimiento de su disciplina. Entonces, le agradecemos su presencia en este simposio. Gracias. Gracias, doctor Darío. Buen día para todos y buen día y gracias, doctor Sergio, por la invitación y oportunidad de estar aquí. Y bueno, adentrándonos en el tema, composición corporal. Se sabe que dentro de la composición corporal existen distintos tejidos, hueso, músculo, tejido graso, agua, que pueden modificarse a lo largo del ciclo de vida por distintos factores y entre ellos se incluye el proceso de envejecimiento. Ahora, dentro de estos tejidos me gustaría destacar el papel de la masa muscular apendicular esquelética. ¿Por qué? Porque su merma se ha relacionado con múltiples escenarios adversos, como pueden observar en esta diapositiva: riesgo de caídas, tardar en sanar, mayor duración de las estancias hospitalarias, y asimismo se relaciona e incrementa el riesgo a desarrollar sarcopenia. Pero no es solamente estos escenarios que tenemos. Conjuntamente se ha visto que esta reducción puede afectar el desempeño físico de las personas, y en esta imagen que hizo de Ribeira y colaboradores puede observarse cómo un menor puntaje en la prueba corta de desempeño físico se asocia con un riesgo mayor de mortalidad en personas mayores. Por eso la necesidad de empezar a voltear o no dejar de lado estos indicadores. Ahora, regresando al tema de envejecimiento, como ya vimos en todas las presentaciones previas con estos resultados, es un proceso heterogéneo. Y justo en esta diapositiva, cuando volteamos a ver a población japonesa, podemos encontrar trayectorias donde el declive es paulatino. Sin embargo, otros componentes puede verse una disminución abrupta, en especial en el caso de las mujeres, en esta imagen de abajo que tiene colorcito morado. Sin embargo, vean la diferencia cuando es en población coreana, que vemos esta trayectoria o este cambio con una variación mayor, no esta recta marcada a la disminución comparado con población japonesa. Y ahora, respecto al desempeño físico, vemos este mismo efecto, pero me gustaría destacar un punto que se puede observar al final en el valor de la fuerza prensil, que no solamente podemos encontrar un declive de las funciones y capacidades, también podemos encontrar un incremento. Al menos esto fue lo que se encontró en esta corte de los Países Bajos para ambos sexos. Mientras que en población mexicana destacamos el estudio de Patricia Claro y colaboradores, donde se destacan dos puntos importantes. El primero, las mujeres desarrollan menor cantidad de este tejido de masa apendicular esquelética. Y el segundo, que identificaron que a partir de los 50 años esta pérdida empieza a ser más marcada en ambos sexos. Sin embargo, es un estudio transversal y aún seguimos teniendo preguntas en población mexicana y en todo el mundo. Ahora me gustaría resaltar, si bien la pérdida de la masa muscular apendicular esquelética predispone a sarcopenia, sabemos que esta es una condición deletérea para el proceso de envejecimiento, por lo cual la necesidad de estar monitoreándola y evitando que se siga deteriorando. Otro punto es que los estudios longitudinales de la composición corporal y el desempeño físico son escasos y, como vimos previamente, las trayectorias son distintas, ¿no? Es difícil comparar con otras poblaciones, y más una población mexicana que envejece con distintos factores de riesgo y una amplia heterogeneidad, como hemos estado viendo. Por lo cual, el objetivo de este estudio fue analizar las trayectorias de cambio longitudinal entre 2014 y 2019 en la composición corporal y el desempeño físico en personas mayores de la Ciudad de México que viven en comunidad. Para lograr este objetivo, se hizo un estudio longitudinal con las 6 primeras rondas de la COSFAN. Y nuestros criterios de selección fueron hombres y mujeres mayores de 60 años, con datos completos en las variables de interés. Se eliminaron aquellos sujetos que tuvieran marcapasos o prótesis ortopédicas o endovasculares.
Asimismo, de eliminación a aquellos sujetos con un seguimiento incompleto de estas 6 rondas y aquellos que fueron incluidos por el refrescamiento de la Corte en 2019. Dentro de nuestras variables se incluyeron la masa pendicular esquelética, la fuerza prensil, el tejido graso, velocidad de marcha, la prueba corta de desempeño físico, así como variables sociodemográficas y otras pruebas de la evaluación geriátrica para fines de descripción de la población. Dentro del análisis estadístico utilizamos medidas de tendencia central y para el comparativo se realizó por medio de fórmulas y pruebas para datos no paramétricos. Ahora, pasando a los resultados, a lo largo de estos 6 años se lograron identificar un total de 278 sujetos con mediciones completas, de los cuales el 60% eran mujeres. Ambos grupos con una mediana de edad de 64 años, pero con diferencias significativas en lo que viene siendo la variable de estatura y peso, donde los hombres tuvieron cifras mayores para ambas variables. Dentro del estado civil, como hemos estado viendo en los otros estudios, predominó la unión libre o el estar casado, así como una escolaridad superior en ambos grupos. Otro detalle importante de esta población es que en esta tabla se puede observar cómo la mayoría de los hombres y las mujeres que fueron analizados mantenían una independencia funcional, un estado nutricional y cognitivo normal y sobre todo una ausencia de comorbilidad al aplicar el índice de Charlson. Pasando a los resultados, puntos interesantes. La reducción en la masa pendicular esquelética de las mujeres tuvo aproximadamente una reducción de 500 gramos, pasando de 16.43 a 15.93, lo que representaría una pérdida aproximada del 3% en este seguimiento de 6 años. Y un dato interesante es que a pesar de que sí hay una diferencia, esta pérdida cuando revisamos la literatura científica es menor a la esperada, que nos dice que podría ser de 1 a 2% anual. Y estas mujeres en 6 años tuvieron una reducción de 3%. Asimismo, al aplicar el ajuste por estatura, se encuentra la reducción del índice de masa muscular apendicular esquelética. Mientras que en los hombres también se encontró una reducción, pero esta fue de 900 gramos aproximadamente, que representó el 3.5%. Asimismo, también en el índice tenemos una reducción importante, pero les vuelvo a repetir, es menor a la que está reportando la literatura científica por año. Pasando a la fuerza prensil, no se evidenciaron cambios significativos en miembros superiores y miembros inferiores para las mujeres. Estos resultados son diferentes a los que les acabo de presentar en la primera diapositiva, donde las mujeres, al menos en población japonesa, tuvieron una mayor reducción comparada con los hombres. Sin embargo, en esta corte, los hombres sí resultaron ser afectados principalmente en la fuerza prensil, miembros superiores, donde la fuerza de 32.66 pasa a 30 kilogramos. Mientras que la prueba de levantarse de la silla de 13 se sigue manteniendo en 13, se mantiene estable. Ahora, en cuestión de porcentaje, este 2.66 representa aproximadamente un 3.5% en la reducción de la fuerza. También si volteamos a ver la literatura, hay variabilidad porque se podría esperar de un 2 hasta un 5% de pérdida de fuerza al año. Por lo cual, a pesar de que se tiene una pérdida, no está siendo tan marcada, pronunciada, al menos en esta población analizada. Ahora, pasando al tejido graso, las mujeres tuvieron un aumento de 27.61 a 28.49, más o menos un aprox 880 gramos de tejido graso, y en porcentaje de grasa 41.83 a 42.40, así como un aumento en el IMC. Regresando un poco al porcentaje de grasa, quisiera destacar
que a pesar de que hay un aumento y algunos autores consideran que este exceso de tejido adiposo podría ser positivo para la persona mayor en cuestión de que viene siendo un reservorio energético, así como protección al momento de una caída. No es lo mismo caer con poquito tejido adiposo y muscular que caer con una cantidad que genere una protección. Estas mujeres tienen porcentajes de grasa con cifras mayores a las recomendadas por Gallagher, que son de un 34.9%, y siguen incrementando en este periodo de los 6 años. Mismo efecto sucede con los hombres. Tenemos un aumento de tejido graso y igual en el porcentaje, 31.86 a 33.12. Y si volteamos a ver la propuesta de Gallagher, también tiene un porcentaje elevado, porque la propuesta es que los sujetos de 60 años y más mantengan porcentajes de 24.9%. Y el incremento en este grupo de tejido graso fue de 900 gramos, mientras que el IMC se mantuvo constante en el caso de los hombres. Mientras que en las mujeres, me regresó un poquito, este aumento también podría ser atribuido a los propios cambios que se tienen en el peso y en la estatura de las mujeres. Regresando a la velocidad de marcha y ángulo de fase, también tenemos datos positivos porque estas cifras se mantienen constantes. Y igual en el ángulo de fase, el que estén en 6 es algo positivo y refleja lo que previamente les he presentado de esta población que se caracterizó por tener un adecuado estado nutricional, puesto que el punto de corte está entre 5 y 7 para un adecuado estado nutricio. Mismo efecto sucede en el caso de los hombres, que mantienen una velocidad de marcha de 0.8, mientras que el ángulo de fase, a pesar de que fue una modificación pequeña de 0.20, no fue significativa. Sin embargo, volteando acá a la trayectoria, puede observarse que se mantiene estable estos cambios en estos dos indicadores. Por último, en cuestión de la batería corta de desempeño físico, se destaca que no hubo cambio. Estas mujeres empezaron con 9 y después de los 6 años se mantuvieron en 9. Eso es bueno, no hay un deterioro, se mantiene. Mientras que lo que se destaca del balance, mantenerse con los dos pies, uno al lado del otro, tándem y semitándem, pues también hubo una reducción en el año 2015, pero a partir de 2015 a 2019 el valor sigue siendo constante. Mientras que en los hombres sí hubo una reducción, pero no logró ser estadísticamente significativa. El puntaje de 10 pasó a ser a 9. Sin embargo, me gustaría aquí destacar porque recientemente lo que se publicó por el grupo GLIS de Trabajo Internacional en Sarcopenia menciona que la reducción en esta prueba de un punto ya es una diferencia clínicamente significativa, aunque sea un punto. Por último, ya para finalizar en tiempo y forma, las conclusiones. Destacar que esta población analizada mantiene una independencia funcional y un estado nutricio normal. No podemos extrapolar estos resultados a todas las poblaciones, tenemos ciertas limitaciones. Asimismo, mencionar que las trayectorias de cada componente de la composición corporal y desempeño físico demuestran la heterogeneidad del envejecimiento. Vimos cómo cada componente puede afectarse o no dependiendo del sexo y cómo son distintos a los que estamos encontrando en otros países, principalmente en el continente asiático. El otro punto es que si bien la población mantiene parámetros musculoesqueléticos y de desempeño físico dentro de rangos normales, el incremento en el tejido graso representa un factor de riesgo, porque el tejido graso sin duda alguna favorece a un estado proinflamatorio, así como desarrollar otras enfermedades, por lo cual no debemos dejarlo ahí sin prestar atención. Tenemos que también empezar a modificar este valor. Y por último, estos hallazgos resaltan la oportunidad para el INSS de implementar intervenciones primarias para mantener
y en dado caso de ser posible, mejorar la composición corporal de las personas mayores. Por mi parte ha sido todo, agradezco todo y dejo su atención, y dejo mis datos de contacto.